pues vamos a empezar. Como ya lo viste acá arriba en la portada, hoy vamos a estar hablando de un tema que suele ser razón de consulta por diferentes razones y a veces los papás no sabemos cómo dar una noticia a un niño, cómo informarlo o cómo platicar con ellos de temas que parecieran que pudieran ser complicados, difíciles, que a los adultos nos angustian porque no, quizá a lo mejor hasta nosotros mismos no lo conocemos como sobre el tema y quizá a lo mejor no sé qué palabras usar o por dónde empezar o si lo tengo que decir yo también, porque a veces los adultos, yo te decía que esto es razón de consulta, y a veces los adultos incluso quieren dar una noticia al niño y a veces llevan al niño al consultorio y quieren que alguien más lo haga, y no porque tengan miedo, sino porque piensan que a lo mejor las palabras que podemos usar los adultos podemos lastimar mucho al niño o que no voy a encontrar las palabras adecuadas y necesito apoyo, porque pues yo también necesito como adulto contención y a lo mejor también yo como adulto estoy muy desbordante o estoy que no lo creo todavía como en shock, y entonces necesito que alguien más me apoye. Y la verdad es que esto es muy importante porque de hecho para nosotros en psicología sí hay un protocolo para dar noticias, y el protocolo significa como el paso 1, el paso 2, el paso 3 para poder dar noticias, así sea a un adulto, pero también a un niño, con la intención de poder dar mejores herramientas al niño y que el niño lo pueda abordar de una manera, pues sí, como mucho, no quiero decir que como más saludable, pero si yo estoy calmada, ¿cómo lo voy a platicar, a compartir y cómo voy a responder las preguntas que pudieran suscitarse en esta situación, las preguntas del niño? Y de ahí el niño pues puede él incluso tener un recuerdo de cuando se lo dijeron y puede generar o no un trauma. Por eso sí me parece importante abordar estos temas, porque hoy no solo vamos a hablar sobre cómo hablar, por ejemplo, de la muerte, sino a lo mejor es inminente un divorcio o una posible separación en casa, incluso un diagnóstico o una enfermedad, o cuando están sucediendo situaciones, por ejemplo, como una guerra, o ahorita en México hay huracanes o tormentas en otros estados del país, y sé que son situaciones que se están viviendo de una manera muy complicada, donde muchas familias pues están incluso perdiendo su casa, y por supuesto hay ciudades que están destrozadas, y cómo platicárselo también a los niños. O sea, son situaciones que creo yo que son complicadas cuando como adultos no tenemos las palabras o no sabemos cómo hacerlo, incluso en la vida cotidiana, para irlo como anticipando, prepararlo para cuando llegue el momento. Y son momentos donde quizá a lo mejor puede salir algo en las noticias o puede salir algo quizá en el, pues ya no está el periódico, ¿verdad? Pero quizá a lo mejor en las noticias de manera general, y que a veces yo no se lo digo a mi hijo para protegerlo, pero resulta que el niño en la escuela lo escucha y de la escuela lo trae, y ahí sí tendría yo que abordarlo en situaciones que pudieran ser, insisto, complicadas para nosotros los adultos porque no sabemos cómo hacerlo, pero pues los niños es indispensable que ellos estén enterados, informados, y eso sí es algo completamente saludable, pero ahora es ¿y cómo lo hago? Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo te platico que soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego pues los niños vienen acompañados de sus adultos y vienen porque quieren modificar algún comportamiento, quieren tener mejoras en casa o quieren trabajar justamente una situación muy particular que está sucediendo, y por el juego los niños pues aprenden a conectarse con sus padres, y los padres vuelven otra vez a tener mucha empatía, incluso el estilo de su crianza también mejora mucho y logran pues conectarse, y por supuesto que hay resultados. Y también soy mamá pues ya de un adolescente que ya está a nada de cumplir 13 años y mi hijo pequeño tiene 7 años. Así que por acá dice Sánchez, buenos días, ¿cómo ayudar a mi hijo que no quiere ayudar en casa y estamos pasando por una situación muy difícil? Híjole, Sánchez, ahorita voy a ver si, vamos a revisar si en lo que vamos a platicar el día de hoy te puedo responder. Yo estoy segura que sí, y si no, pues con mucho gusto lo podemos abordar de manera privada. Así que pues nada, vamos a empezar. La verdad es que
platicar con nuestros niños de situaciones que pudieran ser complicadas. Ya ahorita te mencioné 4 ejemplos que creo que son muy claros en cuanto a cómo decirle a mi hijo que hay una separación inminente o un divorcio, que a veces pudiera parecer lo mismo y a veces no, dependiendo de la familia y la dinámica de cada familia, porque hay matrimonios que se casan, hay otros matrimonios que no se casan, y los matrimonios que se casan se atraviesa por una separación y por un divorcio, y el divorcio es una situación muchas veces complicada cuando los adultos no pueden negociarlo de una manera armoniosa, y esto se lleva de litigio de una manera muy cansada, y muchas veces puede ser algo muy conflictivo para la familia en sí, incluyendo a los niños. Y otras veces las familias que quizá no se separan, o a lo mejor tienen un divorcio como de común acuerdo, la separación sí he visto en consulta que puede hacerse muy armoniosa, y con armoniosa me refiero que los adultos se ponen de acuerdo y pues llegan a hacer incluso una rutina, y a consulta nada más van como que Mónica, y ahora cómo platico, o cómo logro tener una rutina, o cómo los adultos acomodan, etcétera. Pero hay una armonía en una separación. Y la otra, yo te decía que es motivos de guerra o situaciones de que haya en el entorno, por ejemplo, como quizá un sismo, quizá ya te platicaba yo ahorita que aquí en México, en el Pacífico, están sucediendo huracanes también, y eso claro que conflictúa también, porque pues salen las noticias, de repente también aquí en México tenemos situaciones, ya te platicaba de guerra, de situaciones complicadas también en seguramente diferentes puntos del mundo, o de repente atentados, etcétera. Yo no quisiera usar tantas palabras que Facebook me pudiera cancelar el video, pero son estas situaciones donde quizá a lo mejor nosotros en la ciudad estamos seguros, pero que pudiera quizá a lo mejor en situaciones cercanas, insisto, o quizá lejanas, pero a lo mejor yo estoy viendo las noticias, de repente mi hijo escuchó algo y entonces ahora no sé cómo poderlo abordar, o mi hijo lo trajo de la escuela. Divorcio, guerra, ya lo platicábamos, enfermedades que estén dentro de la familia o alguien que esté cercano, y las enfermedades también podríamos incluso tocar el diagnóstico, cuando tenemos un diagnóstico de nuestro hijo o quizá del hermano, etcétera, que a lo mejor también yo como mamá apenas lo estoy digiriendo, apenas se lo voy a comunicar a la familia, o todavía no se lo comunico, y cómo se lo digo a mi hijo, porque también en consulta han llegado mamás con diagnóstico de TDAH, que incluso ya ellas fueron ya con profesionales, traen un diagnóstico ya del neuropediatra, del neuropsicólogo, ya de un especialista como tal, y ya el niño viene a trabajar ya la terapia como tal con sus diferentes terapeutas, pero el niño no está enterado de que es él el que tiene el diagnóstico, y que son cosas muy particulares que él tiene que trabajar. Y entonces el niño, claro que se frustra muchísimo, porque se da cuenta que hay muchas cosas que no puede lograr. Incluso los niños ya pueden, no quiero decir que compararse, pero pueden ver logros de otros de sus compañeros de clase, y pueden mirar sus propios logros y sentirse frustrados porque se saben que no están pudiendo avanzar, lograr, mejorar, etcétera, pero los papás no quieren decir el diagnóstico al mismo niño. ¿Okay? Y claro, por supuesto, hablar de muerte es algo que nos asusta muchísimo, pero que, por ejemplo, en México, pues tenemos una celebración que es una vez al año, justamente el 1 y el 2 de noviembre, que celebramos en México a nuestros muertos. Entonces, literalmente en esta celebración, que en México se hace una fiesta para recordar a nuestros fieles difuntos, siempre les digo a los papás, ahí es el momento adecuado para poder hablar de la muerte. Incluso Disney hizo una película, la película de Coco también. En México hacemos altares, recordamos a nuestros difuntos, hacemos estas ofrendas y se llora sabroso. Me refiero que recordamos con mucha alegría y sí con mucho amor, que a veces este amor también viene acompañado de lágrimas, y que los niños lo pueden asimilar muy bien, porque incluso pues venden estas calaveras de chocolate también que nos comemos, y que la familia se une para poder recordar, y eso es un momento tan bonito que en casa lo puedes llevar. Y ahorita te voy a decir y cómo lo hago, ¿no? Entonces, la verdad es que estos temas que pudieran ser complicados, debemos de abordarlos de una manera muy sincera. Con sincera me refiero que sí
platicarlo con nuestros niños, ser honestos, informarles, no esconder, ¿verdad? Porque en algún momento lo van a saber. Y la verdad es que yo ahorita te platiqué divorcio, guerra, enfermedades y diagnóstico y también la muerte, que son 4 temas que quizá a lo mejor pudieran ser complicados, pero que cada uno también tiene su propia particularidad, porque quizá a lo mejor hablar de muerte, pues quizá a lo mejor no es lo mismo que el divorcio, porque no tienen un final, una transición, quise decir, como igual. Entonces cada uno se maneja así de manera diferente, pero ahorita te voy a decir cómo puedo yo empezar a platicar si tú sientes que en casa algo va a suceder, ¿ok? Aquí veo a Carmar, dice buenos días psicóloga, saludos cordiales desde Morelos. Carla, muchas gracias, sí, qué bonito Morelos. Y Sánchez de este lado dice muy bonita película que explica muy bien a los niños. Así es. Pues mira, algo que tú puedes hacer para ayudar a tus pequeños, la verdad es que es en la rutina de todos los días. Ahorita te voy a dar un pequeño listado de algunos puntos muy sencillos que tú puedes de manera de anticipar. No esperes a que te sucedan estas situaciones o no esperes que no solo que te sucedan a ti, muchas veces le suceden a un vecino o a un conocido o sucede a alguien de la escuela de los niños, y es el momento que los adultos tenemos que aprovechamos para abordar la situación. La verdad es que sí es un buen momento para aprovechar, pero también muchas veces no necesitas a ese momento donde tú te sientas presionado para poder abordarlo. Lo puedes hacer en tu rutina. Por ejemplo, yo te diría que en tu rutina, porque es una manera de anticipar de situaciones, dentro de tu rutina empieza con situaciones. Por ejemplo, ya hemos platicado en otros videos pasados, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, busca acá arriba, están fijados, por ejemplo, los eventos futuros, pero también están, si le picas por ahí, están los eventos pasados. Y en los eventos pasados, cada evento viene acompañado de un video. De hecho, este video se está proyectando en la parte de los eventos. En lugar del evento te va a aparecer ya el video como tal, pero también te puedes ir a los lives o a los videos y ahí te van a aparecer. Y hay uno que ya estuvimos platicando las semanas pasadas y justamente es cómo responder los por qué de los niños, y ya te platico de una manera más detallada, más o menos como en hora y media, de que estos por qué se responden de acuerdo a las diferentes edades de los niños. Yo te diría que por ahí es donde podemos empezar. Empieza en tu rutina respondiendo los porqués muy naturales y que pueden ser preguntas muy sencillas que los adultos sí podemos contestar. Por ahí podrías empezar. Porque estos porqués los niños empiezan a hacer estas preguntas para entender el mundo, y son estas preguntas donde su cabecita al explorar vienen muchos porqués para poder lograr, yo te decía, entender el mundo y adaptarse en el mundo, en su entorno, y poder desarrollarse de una manera adecuada. Entonces, los adultos muchas veces nos causa pues desespero, irritación, impaciencia el poder responder estas preguntas. Aquí lo único es que tú tendrías que responder, para que vayas y te des allá una vuelta más detalle, tienes que responder solamente lo que tu hijo te pregunta. O sea, con eso me refiero a que quizá a lo mejor si mi vestido es negro o es rosa, el vestido es negro. Eso es todo lo que tu hijo te preguntó y eso es todo lo que tú tienes que responder, porque es todo lo que tu hijo necesita saber y nada más. A eso me refiero. En tu rutina ve respondiendo de manera muy tranquila, muy sincera, respondiendo con palabras adecuadas, respetando la edad de tu hijo y el vocabulario que usa, únicamente la pregunta que te está respondiendo de acuerdo a su desarrollo, las palabras del por qué. Por ahí vas a empezar porque tú mismo te familiarizas con estas preguntas naturales de tu hijo y tú mismo vas, incluso tú midiendo tu nivel de respuesta. Y aquí me voy a ir a los últimos puntos, que es no normalices el contestar de una manera muy precipitada o muy mecánica o muy automática, ¿no? O sea, a veces yo te decía que en el desespero de estas preguntas que de repente pudieran ser como demasiadas y nosotros como adultos que no podemos digerirlas, o a lo mejor ya estamos muy cansados al final del día y no tengo una respuesta muy clara, a veces respondemos a lo mejor con algo muy simple, con algo muy banal, con algo muy disparatado que puede incluso confundir al niño y no va a ayudar.
sí tómate el tiempo de responder dentro de la rutina, yo te decía, de una manera muy breve, usando el vocabulario que se usa tu hijo y respetando la edad que tiene cada niño, de manera muy honesta, sincera, breve y clara, para que tú también vayas normalizando estas preguntas. Y la otra, yo te diría que dentro de esta rutina, a manera de anticipar a otra vez a cuando nos vengan estas preguntas confusas que nosotros no sabemos cómo responder, en tu rutina ve respondiendo también. Yo siempre les digo a los papás, vayan acomodando dentro de casa y métanlo dentro de su vocabulario el está bien y lo que no está bien. Y también se lo puedes cambiar al me gusta o al no me gusta, por ejemplo. O sea, tan simple como, ay, me gusta el melón o no me gusta el melón. O me gusta cuando eres amable, pero no me gusta cuando me levantas la voz. A esto me refiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de una guerra, por ejemplo, la verdad es que cómo podemos explicar la guerra, yo te decía que pareciera que todas se contestan, ahorita te estoy dando un listado de cosas que podías anticiparte, pero cada tema tiene su particularidad. Y si hablamos de guerra, quizá hablamos de conflicto y quizá a lo mejor de una lucha, de que hay un grupo de personas que están luchando porque quieren mejoras, porque hay cosas que están muy bien y ellos están luchando por eso. Y hay otro grupo de personas que a lo mejor ellos están en un equipo contrario y ellos tienen otras ideas muy diferentes y hay cosas que están, pues quizá a lo mejor muy mal o que están no adecuadas y hay una lucha para ver quién va a ganar para que todo esto mejore. Por eso es que los niños deben de saber y de manera incluso de cuidado de cuerpo también, o para que también puedan entender su entorno, es importante que ustedes como papás agreguen esto del está bien y del no está bien. Me gusta y no me gusta, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y de aquí se desprende el negociar. Y negociar es muy bueno y es muy saludable para los niños que ustedes como papás se lo enseñen desde pequeños. Y no me refiero a que ustedes terminen cediendo todo el tiempo. Me refiero o que los niños tengan el control, por ejemplo, o que estemos intercambiando la autoridad. El negociar es un ganar-ganar de ambas partes, o sea, de ganar yo como papá y de ganar el niño, que haya acuerdos. Entonces, para platicar, para abordar temas que pudieran ser complicados dentro de tu rutina, ya te decía yo, empieza por responderlos porque es de manera muy natural, dependiendo de la edad que tiene tu hijo. Revisa muy bien tus respuestas. Si no las tienes de manera muy inmediata, di, ahorita no tengo una respuesta, pero si me dejas investigar o preguntarle a tu papá o revisar en los libros o buscar en internet, yo te respondo un ratito y nos sentamos y lo revisamos. Y la segunda es, mete tu vocabulario, todo esto que yo te decía, está bien, no está bien, me gusta, no me gusta, estoy en acuerdo, estoy en desacuerdo, y empiecen también a negociar. Otra también que es bien importante que tú empieces a revisarlo en familia, y la verdad es que esto como familia creo que no somos tan conscientes de que es muy importante. Y una de ellas es hablar acerca de la cultura donde yo estoy. Tengo la fortuna y se los agradezco muchísimo porque pues yo estoy en la ciudad de Tijuana, creo que nunca empiezo diciéndoles que estoy en la ciudad de Tijuana, y no es lo mismo para mí. Tijuana está dentro de Baja California está dentro de México, pero no es lo mismo, aún que yo soy mexicana, no es lo mismo vivir aquí en Tijuana, que es esquina de México y que hacemos frontera con Estados Unidos, del país pues de los más poderosos del mundo, y estamos haciendo frontera con San Diego, el estado más rico de todo Estados Unidos, el condado, más rico de Estados Unidos. No es lo mismo vivir aquí en la esquina de México que vivir quizá a lo mejor en Chiapas, o vivir en el centro de la ciudad, o vivir del otro extremo, quizá a lo mejor en México. Cada estado de verdad que tiene sus tradiciones, costumbres, y tiene una cultura muy particular, como lo es también con otros países. Incluso toda Latinoamérica también, aunque todos somos latinos, también tenemos culturas muy diferentes, y eso también hay que decírselo a los niños, porque podemos abordar particularidades de lo general a lo muy específico cuando tú quieras abordar situaciones, por ejemplo, de guerra, de divorcio, o quizá a lo mejor de muerte, porque son tradiciones que dentro, cuando hablamos de la muerte, para poder hacer rituales o cierres, pues lo hacemos de una manera muy diferente. Entonces, sí es bien importante que hablemos acerca de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y aún aquí, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, tenemos tradiciones muy diversas, porque aquí en Tijuana se concentran
mexicanos que venimos de diferentes partes del estado, del país, perdón, como también vienen, por ejemplo, estadounidenses de diferentes puntos de Estados Unidos, como también hay personas que vienen de China, de Japón. Aquí se sabe bien que en Baja California hay comunidades, por ejemplo, chinas, etcétera. Y todo esto se hace una combinación de una cultura, vamos, es muy multicultural, vamos. Entonces, esto ayuda mucho a los niños a aterrizar para que tú puedas explicar situaciones en un futuro, ¿ok? Entonces, habla acerca de la cultura, habla de las diferencias que hay en tu familia, habla de las diferencias que hay en los países, y eso también incluye la religión, ¿ok? Cómo la lleva cada familia, cómo la lleva cada país, cómo la lleva cada cultura y cómo la llevan ustedes. Y esto es algo de valores internos de cada familia, y una religión no representa a todas las familias, porque cada religión lo vive, lo disfruta y lo practica de una manera muy particular. En consulta, yo siempre les digo a los papás, haciendo tiempo de calidad, al final del día tú puedes leer un cuento, puedes hacer incluso, no sé, algún juego de mesa, alguna plática, y ya muchas familias en consulta me han dicho, nosotros hacemos una pequeña oración, adelante papá, lo que tú hagas. Otra vez, cada familia lo hace de manera diferente. Esto, otra vez, insisto, te va a ayudar muchísimo para que los niños comprendan la diversidad que hay fuera de casa, no solo con las personas y con las familias. Y cuando de repente, no sé, en la escuela en algún momento, mi hija, me acuerdo que en una escuela donde iba había un niño hindú. Entonces después el niño se fue de México porque se regresaba a su país, y eso es muy enriquecedor cuando el niño viene a México y él platica acerca de su comida. Incluso me acuerdo que en alguna reunión me tocó ver a la mamá pues vestida con su manera típica, los lunares que se ponen aquí, etcétera. Fue muy interesante porque los niños te empiezan a preguntar por qué, y probablemente también acá aquel niño también, cuando parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones que aplicábamos en México, seguramente también él preguntaba. A esto me refiero, con esta naturaleza en el día a día, ir platicando con mucha normalidad lo que sucede en el entorno, de lo que está pasando alrededor del niño, insisto, a manera de anticiparnos para esas situaciones que seguramente sí vamos a hablar con nuestros hijos. O sea, seguramente sí vamos a hablar quizá de la muerte, porque en algún momento esto es inminente. Y quizá a lo mejor en México, como en otros puntos también, se están hablando de situaciones, por ejemplo, de guerra o conflictivas en algunos países, o en algunas ciudades incluso dentro del país, o dentro de nuestra propia ciudad, ¿ok? Y sí es bien importante otro punto también, que cada familia deberíamos abordar nuestras propias particularidades. Ya platicábamos ahorita, se habla de tus tradiciones, pero de cómo somos cada familia. ¿Por qué? Porque los niños entienden en su mundo, esa parte egocéntrica que tienen los niños, que es completamente natural, ellos creen que el mundo es como ellos lo perciben. Por lo tanto, si en mi casa yo tengo un papá y una mamá, yo entiendo que las otras familias tienen un papá y una mamá. Y me sorprendo cuando un niño de mi clase dice que no tiene un papá. O sea, ¿pero por qué no tiene un papá? O a lo mejor yo soy hijo único, y de repente cuando entro a la escuela me doy cuenta que hay niños que tienen hermanos, y algunos tienen hasta 4 hermanos, y ¿por qué yo no tengo uno? Y vienen estos cuestionamientos. Entonces, a esto me refiero. Es importante platicar con nuestros hijos acerca de las particularidades de cada familia, pero más importante aún, platicar sobre lo que nosotros practicamos acerca de nuestra familia, o sea, los valores que tenemos con nuestra familia, porque los niños, otra vez, a como ellos viven su mundo, ellos perciben que el mundo de afuera así es, y la verdad es que no es así. Entonces, esa parte es importante abordarla. Y otra, es importante que nosotros estemos hablando con nuestros hijos. Yo te decía, de lo muy general a lo muy particular. Ahora, en esta familia, cuáles son nuestra rutina, cuál es nuestra estructura y cuáles son los hábitos que para nosotros son normales, son habituales de todos los días, y que es algo que hacemos porque nos parece que es saludable, que nos parece que es adecuado, para que los niños lo puedan entender. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando los niños van a consulta, llámese un divorcio o un duelo me refiero por la pérdida de una situación o la pérdida de un ser querido,
los padres dicen, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo logre adaptarse o que pueda trabajar su duelo o que esta situación pueda ser una transición pues menos dolorosa para el niño? Y yo les digo a los papás, todos los niños o las personas que estamos atravesando un duelo deberíamos de intentar tener una rutina lo más normal posible. No me gusta usar la palabra normal, pero llamémosle normal, común, de todos los días, sin tener las menos alteraciones posibles, para que el niño pueda adaptarse a la rutina con ciertas ausencias, pero que solamente se enfoque en la parte emocional, y es ahí donde les digo a los papás, y yo con mucho gusto te puedo ayudar en la parte emocional. Pero sí es importante que la rutina quede lo más natural, similar, sin alteraciones posibles. Me refiero que no se cambie de escuela, que no cambie de casa, incluso el carro, la almohada, la cama, o sea, que todo sea completamente rutinario para que el niño se le facilite adaptarse a estos cambios. Entonces, cuando tú llevas una rutina que es muy consciente, incluso si hay una alteración emocional en el niño, tú te vas a dar cuenta. Y digo que te vas a dar cuenta porque vas a notar que el niño pudiera estar mucho más irritable, va a tener alteraciones a la hora de comer, alteraciones para dormir, etcétera, y va a bajar su rendimiento escolar, etcétera, pero porque tú tienes una rutina y te vas a dar cuenta. Pero muchas veces lo hacemos de manera muy mecánica y ahora pues en la rutina estamos muy alterados los adultos y no estamos tan conscientes de las cosas que hacemos y hay demasiado desorden. Por eso cuando suceden situaciones afuera, si hablamos, por ejemplo, acerca de una guerra, de repente los niños muchas cosas no quedan claras porque ya hay un desorden dentro de casa y no puede entender algunos temas. Por eso es que incluso para los adultos se nos complica poder platicarlos porque nosotros mismos no llevamos un orden. Entonces, traten de hacer consciente la rutina. Me refiero a que a tal hora nos levantamos y después de levantarnos a lo mejor nos vestimos y después de vestirnos bajamos a desayunar y después de desayunar pues preparamos nuestras cosas para irnos a la escuela. Con esa naturalidad hacer consciente la rutina para que los niños puedan identificar que incluso, por ejemplo, cuando hay una guerra, esa rutina para esos niños que la viven se altera y ellos puedan acomodar el porqué de las cosas a la edad que tienen. Otra vez, respetando cada ritmo de cada niño. ¿Ok? Ahora, ya te platiqué yo de lo general de manera muy específica. Ahora, si lo que tú quieres es abordar una noticia, ¿cómo la puedes dar? Que ahorita Sánchez me decía que en casa están viviendo situaciones muy difíciles y ahora es como se lo digo. Aquí te voy a dar un listado, ahora sí vamos a intentar el protocolo que yo te platicaba, que así se llama tal cual, el protocolo de malas noticias. ¿Cómo lo puedo yo abordar? Primero podrías empezar preguntando al niño qué es lo que sabe. Imagina que llega de la escuela y de repente trae algo, por ejemplo, ahorita que están sucediendo, vamos en México, yo estoy otra vez en Baja California y está Sinaloa. En Sinaloa están sucediendo situaciones muy complicadas y quizá a lo mejor yo te lo platico, yo no he platicado esto con mis hijos, pero si yo veo las noticias y de repente no soy cuidadosa, seguramente mi hija va a escucharlo y me va a preguntar. Si yo no lo platico, seguramente mi hija, a lo mejor alguien allá se lo va a platicar porque probablemente en la escuela tienen familiares de Sinaloa y entonces a lo mejor a un compañero de clase se lo va a platicar a mi hija y mi hija lo va a traer a casa. Entonces, antes de yo poder pensar o ponerme nerviosa o a lo mejor hasta tartamudeo porque no sé qué contestarle, yo le voy a preguntar, ¿y qué sabes tú? ¿O por qué me preguntas eso? ¿Dónde lo escuchaste? De manera muy tranquila, ¿ok? Y justamente cuando más sientas que te sientes muy desesperado porque no sabes qué es lo que contestar, es cuando más tranquilo tienes que estar. Incluso si hablamos, por ejemplo, yo ahorita no te mencioné, si hablamos, por ejemplo, de algún maltrato, de algún abuso. Y que ahí es donde los padres muchas veces pierden la compostura y se desbordan porque no saben cómo platicarlo cuando de repente el niño nos trae a conversación algo que sucedió o que le sucedió a alguien y yo me siento nervioso porque pienso que a lo mejor también a ti como hijo te sucedió y los padres empezamos a entrar en caos. Entonces, cuando más nervioso te sientas, es cuando más tranquilo tienes que estar para abordarlo. Y lo digo porque si tú quieres tener una conversación y sacar mucho más información de tu hijo para saber cómo está él, es donde más en calma tienes que estar.
Entonces, si tu hijo te viene con una pregunta, yo te diría, devuélvesela con, ¿y cuánto sabes tú o dónde lo escuchaste? Incluso yo suelo usar mucho en mi vocabulario de manera muy personal, uso la palabra mucho, la frase ¿a qué te refieres? Que ahora ya de manera consciente a mi hijo de 7 años yo se la escucho a él, y es una manera que yo tengo una muletilla para poder que mi cerebro piense un poco más rápido y me dé tiempo de poder pensar una respuesta y por supuesto de indagar acerca del niño, de qué es lo que me estás preguntando. Y en consulta también es, ¿cómo no te entiendo? O sea, esto que me estás diciendo, ¿qué es? Para cosas muy obvias. De repente el otro niño me decía, por ejemplo, cuando llegan por primera vez, es que Mónica, yo, y sí, me hago pipí en la cama. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué es hacerse pipí en la cama? Y entonces ya los niños te lo platican con mucho más detalle, otra vez a la percepción de ellos. Incluso cuando a veces mamá aborda muy tranquila el hacerse pipí en la cama, cambiamos, no pasa nada y nos volvemos a dormir. Pero de repente hay otras familias que no lo abordan de manera igual. Y quizá en casa a las 3 de la mañana es un caos. Entonces, no es la misma percepción para cada niño. Y cuando vienen conmigo para que yo les ayude, necesito saber a través del niño cómo lo vive para poder ayudarle. Entonces, cuando tu hijo llegue otra vez con una pregunta, yo te diría, devuélvesela otra vez, como ya te expliqué, qué es lo que sabes tú, a qué te refieres, dónde lo escuchaste, qué tanto sabes, o a ver, siéntate aquí, vamos a platicarlo. Insisto, yo tratando de que mi cerebro trate de tener una respuesta, indagar un poco más y estirar el tiempo para yo poder dar una respuesta. Por ahí podrías empezar. La otra, cuando tú vas a dar una noticia, que quizá a lo mejor ahí sí es momento de sentarte y platicarlo, busca primeramente un lugar que sea cómodo y que sea muy tranquilo, donde nada les interrumpa, donde nada por ejemplo, obviamente no celulares, obviamente no televisiones, obviamente en un lugar donde tú sabes que no te van a distraer, para que tú puedas dar esa noticia. Tienes que buscar un lugar seguro, un lugar adecuado y por supuesto tú como adulto, si tú te sientes con la fortaleza de poder dar esta noticia, otra vez respetando la edad que tiene tu hijo y usando las palabras adecuadas para informarlo, lo puedes hacer. Si sientes que para ti se te está complicando porque a lo mejor estás diciendo algo sobre la muerte de un ser querido y pues tú mismo no puedes sostenerte, entonces por favor ponte de acuerdo con otro adulto que tú creas que lo puede abordar, pero que también este adulto tendría que tener mucha confianza con el niño para que el niño pueda hacer algo creíble y que pueda el niño, porque a veces, por ejemplo, yo te platicaba que a veces me han llevado a los niños para que yo aborde o dé esta mala noticia al niño y yo otra vez con mucho gusto lo haría, pero nosotros no deberíamos de hacerlo porque para ese punto llega mamá y pues resulta que yo no conozco al niño, nunca lo he visto. Entonces esto, o sea, que una persona extraña me lo diga y me diga algo tan grande, tan doloroso, claro que puedo incluso generar un trauma. Entonces los padres, los cuidadores, los más cercanos, sí deberíamos de estar capacitados en temas como estos. Por eso es que hoy de verdad es un tema muy importante que es inminente que en algún momento vamos a dar esta noticia. En algún momento, sin importar la edad que tenga nuestro pequeño. Y tenemos que tener las herramientas para abordarlo de manera adecuada para que no genere un trauma. Entonces, busca, yo te decía, el momento adecuado, tranquilo. Si tú tienes la fortaleza para hacerlo, para decirlo, yo no estoy diciendo que te tengas que poner firme, duro, sin una lágrima o sin esta preocupación. Claro que puedes hacerlo, pero intenta estar calmado de lo posible para que puedas transmitir y para que esto sea, insisto, un momento que el niño lo pueda asimilar. Y si sientes que no, entonces apóyate de alguien. Alguien puede dar esa noticia por ti o puede acompañarte ese alguien. Por ejemplo, si yo como mamá voy a dar una noticia a mi hijo, pero siento que no puedo, si yo tengo mucha confianza de mi propia mamá, entonces, o de mi hermana, o de mi mejor amiga, o del esposo, etcétera, entonces les voy a pedir que me acompañen, que yo me dé la oportunidad de dar la noticia y que cuando sientan que yo no puedo contenerme, entonces, por favor, la otra persona pueda darle continuidad a esto. ¿Me explico? La otra también es que usa el lenguaje adecuado respetando la edad que tiene tu hijo. Con lenguaje adecuado me refiero,
pues sí, que no uses palabras antisonantes, que no des sermones, que no digas palabras también muy rimbombantes, o que con rimbombantes me refiero que de repente si soy un médico, pues a lo mejor lo digo de una manera muy técnica como médico, que a lo mejor un niño no lo puede entender o un adolescente no lo puede entender. O sea, tengo que buscar el lenguaje adecuado. Ya te decía yo, con palabras que son, si mi hijo tiene 4 años, pues tengo que usar el vocabulario que usaría un niño de 4 años. Mi oración tiene que ser muy cortita, muy breve, muy clara y muy sencilla. Los periodos de concentración de los niños son muy breves, te estoy hablando de segundos. Si mi oración es muy larga, o estoy dándoles muy sermón, o estoy tratando de explicar demasiado, como mucho contexto para llegar a un punto, ahí definitivamente ya perdiste la conexión con el niño, porque sus periodos son de concentración son muy cortos y ya va a tener interés en otra cosa. ¿Ok? Otra también es que debes de prepararte para las posibles preguntas que te haga tu hijo. Y yo me atrevo a prometerte que tu hijo, si te hace 4 preguntas, quizá van a ser demasiadas. Me atrevo a prometerte porque en consulta, cuando los padres están muy asustados porque piensan que va a venir rápido así la ráfaga de tantas preguntas, la verdad es que no. ¿Por qué? El niño, como está aprendiendo, cuando tú le dices algo, su cerebro empieza a procesar eso que tú le dijiste. Entonces, para que suceda otra pregunta es porque su cerebro ya estuvo procesando la información para poderte hacer una pregunta. Por eso no te va a hacer tantas preguntas, porque los niños tienen esto que nosotros quizá a lo mejor ya perdimos, porque estamos muy apurados, en que ellos pueden detenerse a procesar, porque necesitan acomodar en su cabeza. Sus pensamientos son como piezas de Legos que se construyen. Entonces ellos necesitan rearmar, desarmar, quitar, poner para poder entender lo que tú dijiste. Y de ahí vienen las preguntas. Entonces aquí es donde yo les digo a los papás, no te sorprendas si te hace 1, 2 preguntas. Decirte 10, lo dudo y me atrevo a prometer que eso no va a suceder. Ni siquiera en los adolescentes. Pero podría ser que a lo mejor hoy te haga una pregunta, haga una pausa de 5 o 10 minutos y te haga otra. Y a lo mejor en una semana te haga otra, quizá en un mes te haga 2. Así podría ser. Yo te platico que cuando yo empecé a trabajar el tema de la muerte con mi hija, que ahora va a cumplir 13, lo empezamos a trabajar porque resulta que ella a sus 4 añitos, en su clase, una compañerita, una compañera perdió a su papá. Y la niña, cuando sucedió, lo que yo supe fue que la niña entró en mutismo. No hablaba y no quería compartir. Y en la escuela nos platicaron para los papás, justamente para anticiparnos de que tal vez podría haber preguntas para que platicáramos con nuestros niños, porque esas mismas preguntas le iban a rebotar a la niña. Y entonces yo recuerdo que mi hija pues no me preguntó nada hasta que la niña empezó a trabajar en sesión, y después de un tiempo ya regresó a clase y ahora sí empezó a platicar y a compartir, que eso es muy saludable para el niño cuando trabaja en el duelo, el poder compartir lo que sucedió. Entonces, cuando la niña empieza a compartir a sus compañeros, pues mi hija regresa con preguntas acerca de lo que pasó, porque incluso yo alguna vez le dije que las personas morían porque estaban muy, muy viejas. Y después mi hija, cuando le dijo, oye, ¿tu papá estaba muy viejo? No, mi papá era joven. Entonces mi hija vino, o sea, su papá era muy joven. Y yo recuerdo que ya después a su papá le dio unas canas aquí en la cabeza a mi hija, a su papá, y pues ella dijo, mi papá se va a morir, porque claro, ya se está envejeciendo. Y ese tema de la muerte le duró a mi hija alrededor de 1 año. Y durante 1 año mi hija me estuvo haciendo preguntas esporádicas. Y yo, como psicóloga, noté que las primeras preguntas que me hacían más o menos oscilaban alrededor de 1 mes. Entonces, yo creo que ella me hizo durante este año unas 8 preguntas. Y durante esas 8 preguntas, si fueron demasiadas, fueron muy espaciadas alrededor de 1 mes más o menos, para que ella pudiera quedarle claro el tema de la muerte. Y durante todo ese tiempo, quizá a lo mejor veíamos películas, yo no me sentaba con ella a decir, mira, ven, te voy a dar cátedra. No, la pregunta que mi hija me hacía era la pregunta que yo le contestaba. Y de repente, quizá a lo mejor justamente cuando llegaba esto de, como yo te decía que ya estábamos a 1 mes de celebrar 1 mes y medio la muerte en México, pues entonces yo aprovechaba para que ella tuviera todas estas dudas, para que comiera, para que platicara, para que viera y le quedara clara, y en ese momento platicábamos de mucho.
pero después quizá pasaba un mes, mes y medio y ella me hacía otra pregunta y eran las únicas respuestas que yo le daba. A eso me refiero con prepararte para las preguntas. Preguntas que pudieran ser 1, 2 preguntas, ahorita, mañana, en una semana, en un mes, como puede hacértelas conforme tu hijo vaya procesando la situación y vaya él mismo evolucionando. Entonces, si tu hijo tiene ahorita 4 años y quizá a lo mejor no te sorprenda si al siguiente año te hace una pregunta, y a lo mejor los adultos es donde nos sorprende, ¿cómo te acuerdas de eso? Entonces, esto hay que ayudar a los niños a aclarar, porque los estás informando, les estás diciendo la verdad y los estás tratando como personas que son, y les estás ayudando muchísimo a estas piezas de Legos que ellos tienen para acomodar sus conceptos, y eso de verdad es muy saludable, ¿ok? Junto cuando tú empiezas a prepararte para las preguntas otra vez, que van a ser preguntas, piensa, si tú tienes un niño de 4, te va a hacer preguntas de un niño de 4. Si tu hijo tiene 10, claro que te va a hacer preguntas de un niño de 10. Y tú que lo conoces mejor, créeme que sabrás cómo contestarle, ¿ok? Y la otra, que ese es el momento justo para poder aclarar las ideas o los pensamientos, o quizá a lo mejor los conceptos que tu hijo acomodó o lo que le dijeron de allá afuera y que entonces de repente se le cruzó con algo, o si tiene de repente algo medio ahí nublado o algo confuso. Ese es el momento para podérselo aclarar. Y sí, usa películas, libros, acércate con un terapeuta. Incluso lo puedes platicar a lo mejor con alguien, mamá, tú cómo lo abordaste, cómo se lo dijiste. Yo te decía, indaga con el niño para ver qué fue lo que vio, lo que escuchó. Acércate en la escuela si es que de allá lo trajo. O sea, busca herramientas otra vez para que tú puedas responder y aclarar justamente estos temas, ¿ok? Otra también es, vamos a empezar por tener empatía, y con empatía sí es ponerme en los zapatos de mi hijo. O sea, si mi hijo tiene 4, pues yo que lo conozco mejor, pues puedo entender cómo se siente si yo le digo esto, o a lo mejor lo preparo para aquello, o si siento que es un niño muy listo y muy abierto y muy parlanchín, o es un niño quizá a lo mejor muy tímido, que si yo, o sea, en esta empatía, ¿ok? Pero también empecemos a normalizar por mucho cómo es la personalidad de mi hijo. Con normalizar me refiero de una manera adecuada. Me refiero que si yo tengo un niño quizá a lo mejor tímido, quiere decir que él no platica mucho. Y quizá a lo mejor soy yo quien lo va a estar buscando para poder aclarar estas dudas o para poder platicar sobre estos temas que pudieran ser complicados. Pero si quizá a lo mejor mi hijo es muy platicador o me suele hacer demasiadas preguntas, o sea, también normalizarlo. Y esto es algo otra vez que muchas veces los adultos solemos incluso reírnos de los miedos de los niños, reírnos del por qué lloran, o reírnos de las cosas que creemos que son ridículas para ellos. O sea, un niño puede perder su juguete y llorar porque de verdad es algo muy significativo para el niño, y los adultos a veces minimizamos todo esto y a veces estás llorando por eso, ahí cómprale 2 por favor y ya que se calle. O sea, me ha tocado escucharlo de verdad y es triste. Esto sí genera un trauma. Entonces empecemos por normalizar cómo es nuestro pequeño. Y si revisas, mucho de lo que es nuestro pequeño es quizá parte de lo que nosotros tenemos como dinámica familiar. Probablemente si mi hijo no platica mucho, pues a lo mejor aquí en casa no me había dado cuenta que yo no platico mucho. O a lo mejor cuando platicamos le decimos que guardamos silencio. O quizá a lo mejor aquí andamos en secreto de hecho los papás cuando llegan con sus adolescentes es, Mónica no me platica nada. Y yo reviso en la consulta y digo, mamá, pues si tú tampoco platicas nada. O en la mesa cuando están comiendo, pues la televisión prendida, pues claro, es que de repente nadie comenta nada. Entonces, ¿cómo va a aprender tu hijo a compartirte si ustedes como adultos no comparten nada? Entonces empecemos a normalizar las inquietudes que pudieran darle a nuestros hijos, las preguntas que pudieran tener. O sea, es normal a su edad tener esas preguntas, es normal que sientan que tengan estas ideas de que podrían suceder. O sea, de verdad a veces los niños dicen cosas descabelladas a mi edad. O sea, ellos no saben que son descabelladas porque ellos están aprendiendo y ellos creen que así es. El otro día escuchaba la historia de un niño creo que tenía como 4 o 5 años, y tenía una prima que vivía en la misma casa, ya más grande, creo que la niña tenía 10 o 12 años. Y la niña, claro que con la madurez que tiene, decía cosas y tenía comportamientos a manera de manipular o controlar al otro niño más pequeño. Y a ella le parecía muy simpático y muy agradable hacerle bromas pesadas y hacerle comentarios al niño para que él se asustara y ella pudiera controlar muchas cosas.
Y un comentario que ella hizo, que fue la razón de consulta, fue que ella tuvieron una pérdida en la familia y la niña solía hacerle bromas como va a venir esta persona, por ejemplo, y te va a jalar los pies en la noche. Que esa es una frase como que tenemos en México y que digo, ya como adultos nos reímos, pero los niños eso no saben que es real o que es fantasía, ellos creen que va a suceder, y más a los 4 años cuando están en un mundo de fantasía completamente natural para los niños. Entonces los niños de verdad que él no dormía y quería las luces prendidas porque estaba esperando en qué momento la persona que ya no estaba iba a venir a jalarle los pies. A esto me refiero, o sea que los niños podrían tener miedo de algo que es natural para ellos, porque claro, tienen 4 años y es muy natural la fantasía a su edad, es esperado, vamos, ¿ok? Y no reírnos, no hacer menos lo que piensan o lo que sienten, o sea, sus inquietudes, etcétera. O sea, si son niños que a lo mejor se asustan, pues ya sé que se asusta por casi cualquier cosa, o se asusta por cosas otra vez que para mí suceden descabelladas. A veces los papás me preguntan, Mónica, es que se asusta por todo. Pues es que así lo vive. Y un día un papá me pregunta, entonces, o sea, ¿es de verdad que lo está sintiendo cuando hablamos de niños que son altamente sensibles a lo sensorial? Sí, o sea, de verdad o sea, yo no lo imagino porque yo no lo soy, pero él así lo está sintiendo. O sea, ya hoy sabemos que los sonidos incluso impactan la piel, que hay una sensibilidad muy alta de la música para la piel, por ejemplo. O sea, a eso me refiero, que hay cosas que los adultos no entendemos porque ya no tenemos esa edad, porque ya se nos olvidó y no normalizamos. Entonces, empecemos, yo te decía, a normalizar los miedos, las inquietudes, las preguntas, todo lo que el niño podría tener durante estos momentos donde están sucediendo situaciones complicadas. Si para mí es confuso procesar o no encontrar las palabras para decirle, imagínate lo que el niño va a construir si tú como adulto no le dices. Porque créeme que a consulta llegan muchos niños acá arriba con una telaraña gigante, un nudo gigante, y deshacer sí es un tanto complicado, no imposible, porque hay que deconstruir esa torre de pensamientos que hicieron, esos conceptos que hicieron, porque nadie les aclaró lo que ellos pensaban o lo que ellos sentían. Y si a eso le sumamos comentarios como esto de yo te decía de la niña que hacía estos comentarios, pues esto va creciendo medio torcido, medio disparatado, y volver a deconstruir para acomodar pensamientos adecuados en los niños, pues sí se requiere de sesiones en consulta, ¿ok? Otra también es que cuando estés abordando estos temas que estén complicados, usa la verdad para decirle. O sea, de verdad que los niños, trátalos como personas. O sea, los niños son, no sé, extraordinariamente inteligentes. Para mí es maravilloso cuando de repente los niños razonan y cómo ellos perciben el mundo y cómo yo a veces incluso con mis hijos suelo decir muchas palabras. Yo siempre que les digo no sermonen, a veces yo trato de buscar las palabras cortas, claras, breves, y yo le digo al niño, ¿entendiste lo que yo te dije? Sí, y me lo explican en 2, 3 palabras, y quizá yo usé 6 y fue lo más claro que pude, ellos lo hacen todavía mucho más breve. A eso me refiero, o sea, los niños son tan inteligentes, tan maravillosos, tan extraordinarios, que ellos se entienden, tan solo con ver pueden entender. Entonces no puedes esconder la verdad. Si de verdad están atravesando por una separación, si de verdad es inminente un divorcio, si de verdad hay alguien que está enfermo o hay alguna situación que hay que abordar, no le mientas, usa la verdad otra vez, respetando la edad, respetando el vocabulario que tiene tu hijo para poder abordarlo, ¿ok? Y por supuesto, trabajen mucho la gestión emocional, y eso quizá debía habérselos comentado antes en el anticipar dentro de la rutina. Trabajen mucho la parte emocional. O sea, no se repriman, no satanicen, por ejemplo, las emociones negativas que de repente yo sigo escuchando a profesionales y lo sigo leyendo en los libros de niños, que emociones buenas y emociones malas. No hay emociones malas, todas son buenas, incluyendo el enojo, la tristeza y el miedo. Por ejemplo, el miedo es bueno, se los digo a los niños. Claro, hay un miedo que te paraliza y que hace que pues tú no reacciones. Y si un perro te quiere morder, pues te va a morder porque te quedaste como paleta y tieso pegado en el suelo. Pero si tú, otra vez, tú como papá le enseñas a tu hijo a gestionar sus emociones, tu hijo va a reaccionar al miedo. Y yo le digo a los niños, a mí me dan miedo hasta los perros chihuahuas. Y si yo veo que viene uno y viene corriendo hacia mí, aunque quizá no me muerda, yo rápido tengo que reaccionar y yo me voy a cruzar del otro lado de la calle. Y eso se llama valentía. El valor no es no tener miedo, el valor es tener miedo y aún así trabajar con eso que me hace sentir miedo.
Entonces, el miedo es bueno porque me ayuda, me protege y me mantiene a salvo para que el perro no me muerda. Entonces, si no tuviéramos miedo, pues qué cosas locas haríamos y tendríamos muchos accidentes porque no tendríamos miedo. Entonces, el miedo es bueno porque te protege y te mantiene a salvo en la rutina. Ahora, la tristeza me está diciendo que no la estoy pasando bien, que hay algo que me está doliendo, que hay algo que necesito calmar. Y el enojo es una manera de poner límites y de decir que esto que está sucediendo no me está gustando, pero claro, no sabemos cómo trabajarlo, por eso pego de gritos, por eso pego de patadas, etcétera, lo que yo haga. Entonces, en casa necesitamos trabajar mucho la gestión emocional. Y ahorita me viene a la cabeza, no sé, en México llueve muchísimo en otras partes de México. Y recuerdo mucho un video que salió hace quizá una semana, porque yo sigo a Joaquín López Dóriga, que es un presentador de noticias, allá creo que tiene en YouTube, etcétera, pero yo lo sigo en Instagram. Y subió en un video chiquito de segundos, donde hay, por ejemplo, y esto otra vez no es cuestión de clases sociales, pero me pareció muy impresionante, porque está como que en un camino donde era como una carretera, como una avenida, vamos, principal. Están los carros detenidos porque literalmente las avenidas se convirtieron en ríos, pero ¿cómo se les llama? Como de rápidos. O sea, el agua corría a una velocidad impresionante y de la misma fuerza se estaba llevando a los carros. Y había familias, pero en zonas muy privilegiadas en la Ciudad de México. Y recuerdo que había niños que se estaban saliendo por la ventana y se ponían en el techo de los carros, y pues claro que los adultos, como podían, llegaban a salvarse, a pasarse de un carro a otro para mantenerse al salvo, porque la misma corriente se estaba llevando los carros. Entonces había niños grandes como de unos 10 años que gritaban, pero eufóricamente pidiendo auxilio, y se notaba realmente el susto que estaba pasando pues por lo que estaban viviendo, claro, yo aquí como espectadora viendo en un video. Y por ahí alguien comentó en los comentarios, porque me gusta mucho meterme en los comentarios a leer qué es lo que la gente opina, cómo lo percibe. Y alguien dijo, qué importante es en nuestra casa ayudar a nuestros niños justamente con la gestión emocional para trabajar las crisis. Porque justamente con crisis es cuando más calmados debemos estar en estas situaciones para poder manejar la situación, para trabajar un duelo, para poder anticipar, para poder decir y para lo que viene después. Y estos niños estaban completamente desbordados y no lo justifico, no es para menos. O sea, la situación como se veía el video, o sea, yo quizá me hubiera asustado igual, pero aquí es cómo lo vivo yo como adulto, cómo se lo refiero al niño para que el niño lo pueda trabajar. Entonces, es importante en casa trabajar la gestión emocional, sí o sí, porque la vamos a necesitar por el resto de nuestra vida para situaciones pequeñas o situaciones grandes. Y justamente para situaciones grandes es donde más calmados debemos estar para poder abordar la situación. Y no estoy diciendo que reprimas, estoy diciendo que justamente puedas acomodar las emociones para poder decir, identificar y para poder trabajar yo te decía estos temas que pudieran ser complicados, ¿ok? Y ya casi para terminar, es importante que por favor no contestes de manera automática. Con estas respuestas automáticas es como, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, cuando de repente mi hija, la más pequeña, la etapa de los por qué, a ella le vino como a los 3 años más o menos. Y mi hija, que ella hablaba, no sé cuántas palabras por minuto, pero era un buzón así de preguntas, que Dios de mi vida, había veces que decíamos vamos a jugar al candadito, nos vamos a poner, porque hablaba muchísimo. Mi hijo pequeño sigue hablando también demasiado, y es una manera muy saludable de que el niño te está diciendo estoy bien. Pero a veces yo sé que hay momentos del día donde los papás a veces estamos cansados y queremos un minuto de silencio para poder sentirnos tranquilos. Entonces yo recuerdo que para mí esta etapa de los por qué con mi hija a sus 4 años y de mi hijo fue, creo que el año pasado, sus por qué a los 6 años. De repente a veces yo le decía a mi hijo, mi amor, yo no sé todas las preguntas del mundo, no lo sé, dame unos minutos para llegar a la casa, sentarme, investigarlo en internet y voy a buscar videos y nos sentamos y lo revisamos, pero ahorita no tengo idea. Entonces no me dejaba que yo le contestara para que él me... ¿Pero por qué? Entonces era una pregunta sobre otra y de repente eran ya como muchas preguntas donde yo tenía que contestar, pero no me daba el tiempo de decirle o darle una respuesta a la primera cuando yo me estaba haciendo la segunda.
Entonces, a veces pudiéramos estar así, los adultos, un poco sobrepasados por lo que sea y contestar de manera muy automática. Y la verdad es que ahí estamos ignorando, vuelvo otra vez en la rutina, que pudieran ser momentos de mucha práctica para que cuando llegue el momento real donde tenemos que usar esta calma y poder abordar estos temas que son complicados, no tener las herramientas para el momento indicado sí hacerlo. ¿Ok? Entonces no contestes de manera automática el no o de repente, qué pregunta tan ridícula, ay, para eso me quitas el tiempo, para eso me llamaste, o ay, de veras que tú eres, no sé, tonto, etcétera. O sea, o a lo mejor, ay, es que es muy obvio por qué está sucediendo esto. Yo no entiendo cómo no lo entiendes, qué bruto estás. O sea, de verdad es que a veces yo entiendo que otra vez los adultos nos podemos sobrepasar. Pero sí es importante que los niños otra vez de verdad estén informados, de verdad se les pueda ayudar en estas etapas, porque insisto, cuando vienen estas situaciones complicadas, estos temas difíciles, podría sí generarse un trauma cuando no lo abordamos de manera natural, de manera, adecuada. Y los niños no entienden incluso lo que está sucediendo. Y muchas veces, si hablamos de muerte, a veces los adultos prefieren decir cosas como se fue de vacaciones, se quedó dormido o se fue al cielo, por ejemplo, que no está mal. Pero ya hablamos ahorita de la cultura y de cómo estamos viviéndolo cada familia. Entonces hay niños que dicen, pues si está dormido, ¿cuándo va a despertar? Si se fue de vacaciones, ¿en qué momento va a regresar? Incluso sé de casos que se fue al cielo, pues yo también me quiero ir. O está allá arriba y entonces alguna vez me tocó escuchar una historia de un niño que subió unos escalones por ahí en una casa en construcción porque quería tocar el cielo, allá donde estaba el ser querido en la estrella. Entonces a eso me refiero. O sea, abordarlo en la rutina, en preguntas muy sencillas, con cosas que pudieran no ser catastróficas o cosas no complicadas en una rutina, para abordarlo ahora sí cuando llegue el momento donde es inminente que lo vamos a tener que revisar, ¿ok? Ahora, si tú estás hablando, ya para finalizar, sobre una guerra o una enfermedad, por favor no minimices estos temas. Con esto me refiero a que no restes importancia. Como no está pasando aquí, a lo mejor podemos pensar, no hables de esos temas o no veas eso, aquí no está pasando, etcétera. Porque a veces los niños pueden interpretar como que si él no quiere hablar o si me regaña o si se pone enojado, quiere decir que está mal, que pues no debería yo de preguntar. Incluso a los niños que ya están más grandes, yo suelo decirles, mamá y papá son, o los cuidadores, ya sea abuelita, tíos, etcétera, son personas seguras que te pueden ayudar a resolver esas preguntas. Y tú puedes acercarte a ellos porque ellos ya tienen conocimiento por la edad que tienen y tienen mucha experiencia y te pueden contestar las preguntas. Pero si tú vas con otro compañero que tiene 10 años, que a lo mejor sus papás no platican con él y que el internet no siempre tiene la verdad, entonces puede darte una respuesta que puede ser mucho más confusa y te puede incluso dar miedo porque piensas cosas que no son ciertas. Entonces mejor acércate a tu adulto. Pero ahí es donde los adultos tenemos que ser confiables. Entonces, si tú estás abordando una situación, ya te mencionaba, como guerra o una enfermedad o un diagnóstico, por favor no lo minimices. O sea, dale la importancia que es. Y justamente cuando ellos te hagan esta pregunta o que tú vayas a abordarlo, por favor no te rías. O sea, tienes que abordarlo con la seriedad que es. Yo ahorita te platiqué que hay que buscar un lugar que sea tranquilo, calmado, que no haya interrupciones, etcétera, para poder abordarlo. Entonces, imagínate que buscas un lugar seguro, pero después te estás riendo. Más bien hablaría más de cómo tú lo estás percibiendo y de cómo lo estás abordando. Ahora, yo sé que hay personas que cuando se sienten nerviosas se botan a reír. Es la manera en como ellos lo trabajan. Por eso si sientes que no lo puedes abordar, yo te decía, pide apoyo a que alguien más lo pueda hacer por ti o que te pueda acompañar. Entonces evita pues reírte, evita burlarte, evita hacer comentarios que estén fuera de lugar que puedan confundir y evita, por ejemplo, incluso el estar nervioso para que tú puedas abordarlo. Ahora, no estoy diciendo que no si eres tú quien lo está viviendo. O sea, puedes sentirte nervioso, incluso decirlo. Ahorita no tengo una respuesta. Ahorita yo también me siento confuso. Yo tampoco sé qué esperar. O a lo mejor si estás hablando de la muerte y mañana qué va a pasar, no lo sé, no estoy seguro lo que pase mañana. Y siempre les digo a los papás, traten de abordar y de hacer consciente que estamos en el tiempo presente, por ejemplo, cuando trabajamos la ansiedad o la muerte de un ser querido. Realmente no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero lo que sí sé es que ahorita estoy aquí contigo, que estoy aquí para las preguntas que tú quieras hacerme. Si tú necesitas un abrazo, estoy aquí.
De eso sí estoy seguro, ¿ok? Y se vale decirlo. No me canso de decirlo a los papás en la consulta, tenemos que ser más humanos y menos perfectos. Entonces yo también me canso, yo también siento, yo también me duele, también quiero comer la comida caliente, también me quiero ir a dormir. O sea, también tenemos que involucrarnos en esta parte de hacernos nosotros mismos humanos para que los niños puedan tener empatía y claro, estas situaciones pues puedan abordarlas de una manera mucho más adecuadas, ¿ok? Y, por ejemplo, yo te platicaba que si vas a abordar el tema de temas bélicos, llamémosle así, puedes manejarlo otra vez como tú ya te anticipaste dentro de la rutina lo que está bien y lo que está mal. Bueno, esto es una lucha. Hay luchas, hay guerras, hay batallas, etcétera. Y bueno, esto es una situación que están abordando porque quieren mejoras. Y entonces en estas mejoras pues hay un bando o personas, un grupo de personas que están luchando porque ellos quieren sus derechos. Y hay otras personas que a lo mejor están pensando en reprimir, en maltratar, y eso no está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, eso está sucediendo allá del otro lado del mundo, aquí pues no está sucediendo. Y si tú tienes alguna otra pregunta sobre este país o esta situación, me la puedes hacer, ¿ok? Y la otra también es que ayuda mucho a los niños, por ejemplo, si hablamos de situaciones bélicas o de enfermedades o diagnósticos, para ayudar a que los niños puedan ser más empáticos y entender de una mejor manera. Incluso nosotros como adultos los podemos acercar a situaciones, llamémosle organizaciones o llamémosle de repente, por ejemplo, si a una casa hogar o hacer alguna actividad donde los niños se puedan acercar y puedan participar justamente con estas particularidades de las que yo necesito abordar para que tu hijo lo pueda atender de una mejor manera, que lo pueda abordar, entender, asimilar y que lo pueda procesar. Por ejemplo, si, no sé, de repente había una mamá que ya me platicaba que ella solía preparar comida y repartirla afuera. Desde que al principio sus hijas pequeñas como que no lo entendían muy bien y repartían porque no entendían muy bien lo que pasaban, pero les estoy hablando de unas niñas de 4 y 6 años. Y eso fue es un hábito que ella suele hacer. Entonces, cuando ya las niñas estaban más grandes, que empezaron justamente a hacer preguntas de qué hacía la gente en la calle y por qué se le estaba dando comida, la mamá empezó a responder. Claro, mamá se lo había dicho antes cuando mamá las empezó a invitar a esta actividad, pero ellas como que no entendían muy bien por la edad que tenían. Y yo siempre les digo, tú haz hábitos en casa aunque tus hijos no lo entiendan, que el tiempo se va a encargar de darles la lección, de explicarles y de irlo asimilando. Y tu hijo te va a ir haciendo las preguntas adecuadas para que lo vaya procesando. Probablemente yo te decía, ya te platicaba, probablemente hoy te hago una pregunta, mañana 2, dentro de un mes otra y quizá dentro de un año otra. Y de verdad es que hay que acercar a nuestros niños para que lo vayan como entendiendo, ¿ok? Y ya para finalizar es, por favor, no ocultes información. Con esto me refiero que si vas a hablar de un diagnóstico, porque de hecho hay otro video, por ejemplo, acá en Psicología Infantil Tijuana, que hablamos de cómo abordar con tu hijo cuando tu hijo es el que tiene el diagnóstico, o sea, cómo hacérselo saber. Entonces tienes que decirles la verdad, por favor, no ocultes, no cambies las cosas, no intentes, yo le llamo como maquillar o hablar bonito de algo que muchas veces a lo mejor no lo es. Entonces, no se trata de justificar, se trata de que tú le expliques y que muchas cosas pueden ser sí dolorosas, por ejemplo, cuando hablamos de guerra, de la muerte o de una enfermedad, pero intenta explicarlo. De hecho, ya pues hay libros, hay películas donde quedan claros muchos ejemplos y que los niños lo pueden entender y de ahí te puedes tú ayudar para que tu hijo te haga preguntas. Y muchas veces en la película, en el cuento, tienen como un final. Tú incluso puedes cambiar el final de esa historia y preguntarle a tu hijo qué fue lo que entendiste, qué es lo que más te gustó de esa película, qué es lo que no te gustó, qué es lo que tú le cambiarías. O incluso esta es nuestra historia, es muy parecida a esa historia y este es nuestro final. O incluso a lo mejor nosotros todavía no tenemos un final, así es como lo abordó la niña del cuento, pero ¿y tú nosotros cómo lo estamos abordando? O sea, nuestra familia cómo es, lo que platicábamos, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra religión, o sea, cómo lo hicimos nosotros. Y de verdad es que los niños cuando tú les ayudas a entender mejor el mundo de afuera,
los niños se desarrollan de una manera mucho más saludable. Y de aquí se desprende que a lo mejor tu hijo va a tener menos pesadillas, se va a levantar menos en la noche, va a comer más de una manera adecuada porque tiene menos preocupaciones. Que de verdad es que cuando los niños tienen muchas alteraciones, pues otra vez hay... Con alteraciones también puede ser esto de la información, o sea, de esto que yo no le contesto porque no sé cómo hacerlo, pues deja de comer o come de más o la escuela baja, yo te decía, su rendimiento escolar, o está tan ansioso que quiere sacar puros dieces o no duerme o duerme de más, etcétera. Y eso también hace pues situaciones mucho más complicadas. Así que, pues nada. Yo espero que les haya ayudado muchísimo a darles respuestas sobre estos temas que, insisto, pareciera que no son tan importantes, pero sí me parece que son importantes y que lo podemos abordar ya desde la rutina de todos los días para prepararnos cuando sucedan estas situaciones dentro de casa que pudieran, en algún momento alguien, yo te decía, va a morir. Y eso es algo inevitable porque eso es algo seguro y tenemos que abordarlo ya. Las noticias, aun cuando haya situaciones como yo te decía que aquí en México, por ejemplo, está lo de Sinaloa, que es una situación muy complicada que está sucediendo en este momento, como también, por ejemplo, sé que hay otros estados del Pacífico donde están sufriendo, por ejemplo, los huracanes y todas las destrucciones que están sucediendo en las ciudades. No es una noticia que yo, de hecho cuando mis hijos se van a su escuela, yo prendo las noticias nacionales y yo pues me entero de lo que está pasando, como también sigo publicaciones como estas, por ejemplo, pero de noticieros locales para saber qué está pasando en mi ciudad para mí. ¿Okay? Y ya de repente yo lo comparto con otros adultos, intercambiamos puntos de vista, pero son temas que por supuesto no comparto con mis hijos, a menos que ellos las traigan de afuera y entonces ya me siento a platicarlo con ellos para que estén enterados. ¿Okay? Así que pues yo espero que les haya ayudado muchísimo. Giovanna Rangel, buenos días, bienvenida Giovanna. Y Ana Carla dice por aquí, dice, hola, buenos días, gusto saludarla. En enero murió mi hermano, padrino de mis hijos, fue una desgracia lo que sucedió, la noticia fue muy de repente, no nos esperábamos algo así. Tengo 3 hijos de 15, 12 y 10, los 3 están afectados, pero el de 12 siento que le ha afectado más. ¿Cómo puedo ayudarlo ahora? Porque no tuvimos oportunidad de darles la noticia de una forma tranquila y les impactó demasiado. Noto que mi hijo tartamudea. Ayúdeme, por favor, denme un consejo. Le agradezco, te agradezco, que Dios te cuide. Muchísimas gracias. Lamento mucho lo que pasó con este ser querido, Ana Carla. Mira, ya lo hemos platicado en otros videos y esto es algo que hacemos en consulta y ayuda muchísimo cuando hablamos de la gestión emocional. En consulta a los niños le llaman el tapete de la caja o la caja de la calma, ¿ok? Porque voy en ella, pongo estas emociones y yo recojo calma y entonces pues ya me levanto calmado y entonces pues voy a mi día calmado. Intenten en casa buscar un tapetito, un tapete, las escaleras, el rinconcito, la silla o el momento de la calma. Y en este momento de la calma intenten que haya material para descargar. Yo siempre les recomiendo que haya cojines, porque con los cojines, pues ya sea que yo le puedo pegar a los cojines para descargar ahí, ya platicamos que el enojo es bueno, no hay emociones negativas, todas son buenas, ¿ok? Si yo quiero descargar enojo, le puedo pegar al cojín porque al cojín no le va a doler. Incluso le puedo gritar al cojín y al cojín no le va a doler. Pero también puedo usar el cojín para acostarme, para abrazarlo si es que me siento muy triste. En ese tapete, en ese rinconcito, en ese momento de la calma, también busquen que haya libros que hablen sobre la gestión emocional. Ya hoy hay muchísimos libros muy bonitos, muy cortos, muy breves y muy coloridos que hablen sobre las emociones. Cualquiera te va a ayudar, ¿ok? E intenten que haya hojas blancas o un cuaderno y colores, por supuesto, para colorear. Y uno que otro objeto como squishies o plastilina que sea para amasar. Cuando tú intentas, Carla, tratar de hablar con tus hijos justamente para abordar un tema, yo ahorita les platicaba, busquen un momento que sea tranquilo, pero también busca material para que tú puedas abordar. Y en mi consulta siempre les digo a los papás, tengan una plastilina y tengan material para cortar plastilina, ¿me explico? Y tú saca tu plastilina, empieza a platicar de cualquier cosa cuando ya estemos todos tranquilos, que ya han pasado unos 5, 10 minutitos quizá. Entonces ahora sí es el momento para ir abordando lo que yo quiero decir o lo que yo quiero que mi hijo me platique. ¿Ok? Y lo hacemos, por supuesto, desde la calma, porque de hecho la plastilina o este material para manipular justamente está aquí en las manos, donde me ayuda mucho
a bajar la tensión y es algo que yo practico en consulta cuando los niños llegan por primera vez a consulta. Siempre jugamos plastilina para que ellos me conozcan, se sientan cómodos con el lugar y después de usar plastilina, de hecho los niños suelen levantarse y empiezan a curiosear en el lugar y eso los hace sentir más seguros y que quieran regresar. Entonces yo te diría, Ana Carla, que cuando sientas que tu hijo, y porque es algo que incluso puedes usar el momento de la calma, saca plastilina para todos, aunque tus hijos ya estén grandes, créeme que les encanta la plastilina. Y puedes platicar con ellos sobre cualquier cosa y puedes incluso hablar de este ser querido. Porque muchas veces los adultos a veces nos contenemos y no lloramos y a veces usamos incluso frases como tienes que ser fuerte y entonces los niños sobreentienden que de esto no se habla y no lo platicamos. Entonces tú con la plastilina puedes abrir estos momentos donde podemos platicar de cualquier cosa, sin juicio, sin regaño, sin burlas, sin risas, sin opiniones, nada, solamente quiero escucharte. Y puedes hacerlo con tus 3 hijos o puedes hacerlo quizá con uno en particular para que puedan intercambiar. Y créeme que es tan bonito cuando los padres se dan esta oportunidad de escuchar a sus hijos, porque muchas veces no dejamos que ellos terminen oraciones o que nos digan cómo se sienten, porque como yo estoy más grande, yo sé lo que a ti te conviene y entonces lo paro en cuanto a lo que quiera decir o lo limito o pongo palabras en su boca y entonces ya cambio la percepción que el niño vive y que nos quiere decir. Entonces, Carla, puedes hacer estos momentos de calma, yo te decía, con plastilina, con material, y entonces el punto del tapete es que si yo no puedo a lo mejor bajar esta presión que yo tengo con la plastilina, también lo puedo decir, pero también lo puedo dibujar, pero también lo puedo leer. Incluso yo te diría que para la edad que tiene tu hijo puedan tener un diario, entonces puede escribir tu hijo el cómo se siente. Y créeme que en consulta los diarios son privados, yo se los digo a todos los niños y créeme que la gran mayoría, yo creo que el 95% de los niños de mi consulta me comparten su diario. Eso quiere decir que soy una persona confiable. Los diarios no se comparten, tú lo puedes compartir con quien tú quieras siempre y cuando tú sientas que es confiable para ti. Pero los diarios son privados. Tú escribes lo que tú quieras escribir y nadie tiene derecho a decirte que tiene que leerlo, a prohibírtelo, a cambiártelo, a manipularte, a chantajearte por tu diario. Es tuyo. Después llegan los niños grandes y me dicen, Mónica, ya empecé con mi diario, lo traigo en mi bolsa. Ay, te felicito por eso. Y de repente un día llega el niño y me dice, Mónica, hay algo que yo escribí y me encantaría compartírtelo. ¿Estás listo? ¿Quieres hacerlo? Y yo les agradezco la confianza y me siento muy afortunada y entonces platico con él sobre lo que escribió. Entonces, momentos como estos, Carla, son donde tú puedes empezar a abrir con tus niños estos pequeños momentos para empezar a platicar. Y yo te diría que lo hagas con todos, ya te decía yo, en juntos o cada uno por separado. Eso les va a ayudar muchísimo a empezar a trabajar todo esto que no se dijo y que por supuesto no lo estuvieron trabajando en su momento. ¿Okay? De este lado tengo a Sánchez, a Gloria también por acá, que dice, se me van los mensajes. Dice, al final la psicóloga se toma el tiempo para responder. Muchísimas gracias, Gloria. Dice Marcar, dice, si papá no lo ha vuelto, se me va. Dame 2 minutos por acá. Si papá no lo ha vuelto a buscar a mi hijo, él cumplió 6 años, lo vio por una vez cuando él tenía 2 años y no le causó emoción a mi hijo. Él ya tiene 1 año que pasó y su papá no lo ha visto ni un mensaje ni llamada. Y yo le pregunto a mi hijo, ¿quieres volver a ver a tu papá? Y él siempre me dice no, porque no me busca. Esos temas son muy complicados y de hecho yo no te lo mencioné, creo que también aquí cuando hablábamos acerca de una separación. Digo yo, quizá a lo mejor a veces solamente lo enfoco en la separación de los adultos, pero también es una separación de los adultos con los niños, porque a veces los adultos cuando se separan, algunos adultos, no es una regla de papá, pero en consulta se ha dado más el caso de que papá cuando se separa de mamá, como que a veces entienden que se separan de la familia completa y se van y abandonan completamente a los hijos. Y estos temas también pueden ser obviamente muy complicados porque aquí revisen para ustedes porque es complicado para nosotros como adultos. Yo lo que he visto en la consulta no es una regla, pero sí ha sido común que a veces si mi hijo, por ejemplo, si yo tengo conflictos con papá, yo como mamá quiero proteger al hijo. Entonces, ¿qué hago? Entonces es como, papá, si tú y yo vamos a terminar con tu hijo, no. Entonces, ¿qué hago? Yo se lo pongo al papá.
Y a veces el papá pasa esto, que a veces el papá dice, pues es que yo, pues se queda con la mamá porque yo no lo puedo cuidar, yo no sé cómo se cuida un niño, o a lo mejor no sé cómo vincularme con él. Y la mamá a fuerza se lo quiere poner al papá. Entonces las mamás llegan muy enojadas porque pues es que el papá acusándole y todo. Y cuando ya platico con mamá de manera muy profunda, yo le digo, mira mamá, cada vez que tú le llevas al niño y que lo pones a la fuerza, etcétera, estás ayudando a que haya un rechazo mayúsculo. El rechazo ya está, porque papá cuando se fue y decidió que no quería venir a ver a los niños, porque hay papás que pueden poquito, o sea, se van y vienen el fin de semana. Hay papás ciertamente que dicen, yo no quiero ser padre de fin de semana, yo quiero ver a mi hijo más tiempo, pero hay otros papás que son diferentes y dicen, yo puedo con poquito. Vamos a empezar con poquito, Mónica. Entonces yo le digo, cada vez que tú le presentas al niño hay un rechazo doble y mayúsculo, porque el rechazo de papá ya es, pues, quizá a lo mejor no quiero decir que normal, pero pues te está diciendo que no, y le está diciendo que no al niño, y a lo mejor de una manera muy sutil. Pero quizá a lo mejor cuando tú otra vez lo pones, hay un rechazo mayúsculo y el niño siente el abandono más grande. Y me ha tocado la fortuna que las mamás, cuando me siento con ellas y lo platico, lo revisamos y lo escudriñamos y les ayudo a acomodar, que ellas sientan empatía por el rechazo y el abandono del niño. De tal manera que yo, si tú lo proteges, mamá, yo sé que amas a tu hijo y sé que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por el bien de tu hijo, mejor protégelo. Si papá lo está rechazando, mejor protégelo. Ahora, que también a ti te duele porque está rechazando a tu hijo porque no lo ve, y ahí es donde yo les digo a las mamás, revisa, o yo les digo, a ver, platícame cómo fue tu infancia, cómo es el apego y el vínculo con tu papá. Y la gran mayoría, yo te platicaba, no es una regla, pero puede ser incluso común, que las mamás a veces me dicen, no tuve una buena relación con mi papá también nos abandonó, o yo no tuve un papá, o tuve un papá pero no estuvo con nosotros, o sea, no teníamos un apego, un vínculo fuerte. Entonces, claro, yo no quiero que eso se repita y entonces otra vez lo vuelvo a poner. Entonces, en esta parte, aquí es donde muchas veces acomodamos, o sea, hablar de estos temas del abandono del padre o del rechazo del padre, claro que es muy complicado. Y aquí yo, de repente, cuando los niños grandes me preguntan, Mónica, ¿por qué mi papá se fue y me abandonó? ¿Ok? Hay algunas veces que suelo decirle yo a los niños, mira, el amor se presenta de diferentes maneras, de muchas maneras. Quizá a lo mejor tu papá no lo aprendió. ¿Por qué? No lo sé, yo no conozco a tu papá y no hablamos mal de tu papá porque tu papá aquí no está para defenderse. Pero muchas veces una manera de amor de los padres justamente es poner a salvo a su hijo en un lugar seguro, porque él sabe que no puede ser padre y no sabe cómo hacerlo, y muchos padres no saben cómo ser padres y no saben cómo cuidarlo. Entonces, como no saben hacerlo, lo ponen a salvo. En este caso, te dejó con tu mamá, te dejó con tus abuelos. ¿Por qué se fue tu papá? No lo sé. ¿Por qué tu papá no puede ser un padre? No lo sé. Esto que yo te platicaba de también decir muchas veces no lo sé, no tengo una respuesta, pero sí puedo decir, puedo imaginarme cómo te entiende, cómo te sientes. De hecho, cuando hablamos de divorcio o de muerte, me gusta mucho decirles a los niños, bueno, yo recuerdo que para mí la muerte más impactante para mí fue la de mi abuela, y yo ya estaba muy grande y fue algo que me pegó como con mucha tristeza, pero yo te estoy hablando que yo tenía como unos 15, 17 años. Entonces fue para mí sentir esa ausencia, la mamá de mi papá. Ahora, yo puedo entenderte cuando me hablas también del divorcio, porque también mis papás se divorciaron, así que como tú te sientes, me imagino cómo te sientes, porque yo me sentí algo muy similar. Y te entiendo todas tus preguntas y entiendo tu enojo, porque yo me sentí muchas veces igual. Pero hay otras donde yo no puedo darte una respuesta. Entonces, en esta parte, Car, hay muchas respuestas que tú no puedes darle. Y yo te diría aquí, si papá no lo quiere o no lo puede ver, no lo pongas otra vez ahí como blanco del rechazo, porque hacemos más dolorosa esta situación. Yo te prometo que cuando él crezca, él va a tener muchas preguntas para ti, ¿ok? Es muy probable. Y yo te diría que de ahí te acompañes de un profesional para que nosotros podamos ayudarles. Esto ha llegado a consulta y me ha tocado de repente familias reconstruidas donde papás, me ha tocado ver amor muy fuerte, pero muy fuerte, de padres de corazón, muchas veces más que de padres biológicos,
que se preocupan más, que más aman, que más procuran, que más presentes están ahí, los padres del corazón, en muchas veces. ¿Ok? Claro, me ha tocado ver los padres biológicos también que se desviven por sus hijos, pero me ha tocado ver que es increíble cómo sí se puede amar a un niño que no nació de ti, porque los niños son tan maravillosos y se dan. Entonces, a veces me ha tocado la fortuna de trabajar con familias reconstruidas donde después llega el papá cuando el niño tiene 13 años y el niño dice, ¿qué hago con toda esta bola de emociones? Ahí yo te diría, Car, que ahorita vive la rutina y vive tu día conforme lo vayan viviendo ahorita a la edad que tiene tu hijo. Si tu hijo no extraña a su padre es porque te tiene a ti, no sustituyes, pero ahorita no es necesario para tu hijo. Va a haber un momento donde le hagan muchas preguntas y te las hará. ¿Okay? Pero ahorita yo te diría que no te desgastes y no lo presentes a él como el rechazo, porque él va a estar viviendo el rechazo muy latente, muy inminente y muy claro de parte de su papá, quizá a lo mejor porque a lo mejor sueles evocarlo o traerlo. Y yo aquí te diría que pues como mamás revisemos estas ausencias, porque a veces esas ausencias es donde más lo hacemos como más claro o que hacemos que una situación sea mucho más conflictiva para nosotros de no poderla manejar. Así que, pues nada, dice Sánchez por acá, muchas gracias, bendiciones, espero me puedas ayudar mucho, aunque sea por mensaje, darme una orientación. Pues yo espero haberles dado respuesta a estas preguntas. Me parece que hoy fue un tema como muy interesante, porque son estas situaciones inminentes otra vez que tenemos que en algún momento que vamos a llegar a ese punto. Rosy Vadillo por acá dice, buenas tardes, mi nieta de 14 años mojó su cama, estoy muy preocupada, ¿cómo puedo tocar el tema por ella? Rosy, cuando los niños mojan su cama es porque si están muy pequeños probablemente todavía están trabajando lo del pañal, entonces de repente pudiera haber algunos accidentes, es muy natural cuando están muy pequeños. Pero una vez que los niños han dejado el pañal, ya no debería de haber accidentes. Cuando hay accidentes, siempre digo una cosa. Si no es algo biológico, o sea, algo del cuerpo que no está trabajando bien, yo les diría vayan y descarten con un profesional, con un médico, con un pediatra o con un experto también para descartar que es algo del cuerpo. Cuando no, puede ser algo emocional. Yo te diría, Rosy, que indagues más bien en el entorno qué es lo que está pasando. Y eso de estoy preocupada por ella, yo te diría que ahorita como te platiqué, por si acá vas llegando, siéntate con ella a jugar plastilina y platiquen y díselo abiertamente. Veo que mojaste tu cama, estás preocupada por algo, estoy aquí platicando contigo porque te quiero ayudar. No lo tomes a regaño, no te estoy criticando, solamente me gustaría que te acercaras conmigo si en algún momento te sientes estresada o hay algo que te está preocupando, porque de hecho ya a esta edad podría ser el reflejo de algo que es preocupante para tu nieta y que no puedes resolver. Por eso es que ella de alguna manera cuando se va a dormir libera y entonces pues junto con esto en el día que está muy estresada, por eso es que retiene tanto. Y aún así yo te diría que vayas con un profesional para que te acompañe y que puedan indagar qué es lo que pudiera estar sucediendo, porque cuando los niños se hacen pipí en la cama, híjole, me atrevo a decir que pudiera ser algo, insisto otra vez, preocupante para el niño, que a lo mejor es pequeño para nosotros, pero que a lo mejor no tiene tanta complejidad, pero como podrían ser cosas también muy complicadas otra vez para su edad. Yo te diría que sí lo atiendas con un profesional, pero otra vez para platicarlo con ella, saca tu plastilina como yo ahorita te platiqué, para que puedas platicar. Dije muchas veces platicar. Ok, pues nada, los veo y las veo la siguiente semana. Ya estarás viendo acá arriba en la portada el tema que vamos a estar trabajando la siguiente semana. Creo que ya va a ser el último de septiembre, si mal no recuerdo. En el apartado de eventos está todo lo que vamos a ver en octubre y ya en estos días vas a estar viendo lo que toca a noviembre y diciembre para cerrar el 2024 y qué rápido se fue este año y pues prepararnos para el 2025. Así que Rosy Vadillo, gracias a ti por acompañarme. ¿Okay? Muchísimas gracias, les dejo un saludo gigante donde quiera que estén y los invito a que vayan a darse una vuelta por allá por Instagram, porque también allá les subo información, reels que también nos consideran como padres. Y pues nada, y aquí en la plataforma, porque aquí pues intento estar un poco más activa y me disculpo si de repente sienten que no estoy porque, híjole, hago tantas cosas que a veces alguien me pregunte, ¿cómo le haces? No sé cómo lo hago, pero intento tener las dos páginas y la página de Instagram también, porque todo esto lo hago yo sola. Así que yo les agradezco muchísimo porque sin ustedes esto no sería posible. Nos vemos la siguiente semana.